le decía yo a usted que es extremadamente interesante que el presidente López Obrador haya llevado una ofrenda floral al monumento a Franklin Delano Roosevelt. Yo le quiero insistir en esta bella historia, esa es la realidad. Esto suena a frase hecha, ¿no? La bella historia, pero en la realidad es una bella historia lo que ocurre con Franklin Delano Roosevelt, porque es un presidente que recibe a su país en crisis, una crisis muy fuerte, la crisis del 29, una crisis que provocó pues que mucha gente perdiera su trabajo, que hubiera incluso hambruna aquí en los Estados Unidos y en varias partes del mundo, provocó desafortunadamente una serie de suicidios, provocó también que la desigualdad incrementara y con esto el crimen aquí en los Estados Unidos ya se venía arrastrando debido a un planteamiento verdaderamente estúpido de acabar con el alcohol aquí en los Estados Unidos, de la prohibición, ya se venía arrastrando desafortunadamente serios problemas de crimen, para que vean que en todos lados se cuecen habas y luego dicen que solamente en México hay altos índices de criminalidad. No, aquí en Estados Unidos hace aproximadamente 100 años estaban peor que en México en estos momentos. Esa sí era la realidad. Y esta crisis de violencia en Estados Unidos, en aquel entonces se agravó precisamente por la desigualdad que ocasionó la crisis del 29. Eh, pero al llegar este presidente, implementa una serie de políticas sociales, políticas de justicia social y también pues de resurgimiento. Le quiero yo a usted contar que es un presidente que no estuvo solamente los 4 años, se lo decía hace ratito, de su mandato, sino muchos. Acá en Estados Unidos los presidentes se pueden reelegir solamente una vez. Los mandatos duran 4 años y se pueden reelegir una vez, es decir, pueden estar en el poder 8 años, pero debido a situaciones legales en aquel entonces y constitucionales, Franklin Delano Roosevelt se pudo elegir aún más tiempo. Y no crea que se eligió a la mala, no crea que fue un dictador acá en Estados Unidos, la gente lo seguía reeligiendo. Estuvo en el poder mucho más tiempo de lo que le correspondía, ya después se reformó la ley para que no se pudieran reelegir más los presidentes, pero estuvo de hecho hasta que perdió la vida. Y es un presidente que lleva, conduce al país, lo saca adelante en momentos de mucha preocupación y de muchas problemáticas. Es el que también tiene que enfrentarse a la Segunda Guerra Mundial, a la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, es después de que los japoneses invadieran Pearl Harbor. Ese es el presidente, él es el que, mire, esto va a sonar muy parecido a lo que está haciendo el presidente López Obrador, interpone una serie de medidas para invertir en proyectos de infraestructura con tal de sacar adelante al país mediante la construcción, mediante los empleos, mediante obras federales, así como López Obrador con tantas obras que han sido criticadas, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya, el proyecto del transísmico, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no sorprende que el presidente López Obrador admire tanto a Franklin Delano Roosevelt. Por supuesto, mencionar que también la esposa de Franklin Delano Roosevelt fue pues una ardiente luchadora por los derechos civiles también, y pues una persona muy adelantada a su época, muy adelantada a su época. Por eso me parece muy interesante que el presidente haya llevado esa ofrenda floral. Vamos a ver estas imágenes y escuchar también un poco del audio. Son muy cortitas, duran unos segundos nada más de estos honores que rindió el presidente López Obrador en el monumento a Franklin Delano Roosevelt. Bueno, pues ahí lo tiene usted, muy interesante esto, verdaderamente interesante. La señora Eleanor Roosevelt era la esposa. Ya lo voy a platicar con usted en unos momentos más porque estas relaciones de poder se dan muy de vez en cuando en la vida, pero sí existen. Muchas veces se decía que la que verdaderamente gobernaba Estados Unidos era Michelle Obama y no Barack Obama. Michelle Obama
mire, yo sé que somos muy críticos de Barack Obama por ser el deportador en jefe, pero también tuvo sus buenas cosas y tuvo sus políticas muy eh, liberales, propositivas, progresistas. Michelle Obama es una gran abogada, es una doctora del derecho, ¿no? Y mucha gente decía que pues ella era la que verdaderamente gobernaba, ¿no? No Barack Obama. Esa es una de las cosas que se dice ahí en la política, pero es más de chistosada. La realidad es que estas relaciones de poder se han dado en la historia del mundo muy de vez en cuando y son muy importantes. Le digo, Franklin Delano Roosevelt fue grande, pero también su esposa, Eleanor Roosevelt, una gran activista, una gran escritora, pero sobre todo activista en pro de los derechos civiles, que estuvo ahí, imagínese usted, como primera dama en la Casa Blanca. Yo quiero mencionar esto cada vez que me dicen que los Estados Unidos es, por definición, neoliberal y ultraconservador. No es cierto. Este país se fundó bajo serios principios de libertad, de igualdad y de búsqueda de la felicidad. Que sus gobiernos hayan mutado a situaciones terribles, pues eso es otra cosa. Por eso es que el ciudadano tiene que seguir luchando, el ciudadano, los que viven aquí, tienen que seguir luchando por esa igualdad, en conjunto. Esa es la realidad, eso es lo que se necesita, para que, pues bueno, continúe una política progresista. Y por eso voy al siguiente tema. Le pido a don David